Madre mía, chavales. ¿Ya os habéis enterado de lo de Can Yaman y de Method-Demir? Es que no hay quien se aclare. A ver, que todos estábamos esperando el notición, ¿no? Pensábamos que era un lío de faldas, que si uno se había peleado con el otro, que si volvían a estar juntos, todo el salseo de siempre. Pero resulta que la razón de su pausa de trabajo es de esas que te dejan con la boca abierta. Nadie se lo esperaba. A ver, que la cosa se ha puesto rara, ¿eh? De repente cancelado todo. Plop. Se acaba el proyecto, se acaba la promoción, se acaba todo lo que tenían planeado. Y claro, cuando ves eso, tu mente empieza a volar. Que si crisis de pareja, que si problemas en el rodaje, que si uno se ha ido a la India a buscarse a sí mismo o lo típico, vaya. Pero esto es diferente. Para ser honestos, yo ya estaba preparándome para el típico drama de Hollywood turco. Pero me dicen que el motivo no es lo que pensamos y me da el subidón. Quiero saberlo todo. Es que esto no es un simple no me apetece trabajar. Esto suena a algo gordo, algo que les ha obligado a dar un volantazo en seco. Lo que yo creo que está pasando, y esto es pura especulación mía, es que les han ofrecido algo que no podían rechazar. Algo tan grande, tan importante que les ha hecho decir, mira, lo de ahora lo aparcamos porque esto es una oportunidad única en la vida. A lo mejor es una película internacional que les va a lanzar a otro nivel, o una serie que va a romper moldes y requiere toda su atención ahora mismo. Muchos dicen por ahí que es un tema de salud, que uno de ellos está pasando por un momento delicado. Y sí, podría ser. Pero si fuera eso, normalmente se filtra algo, se ve algo, ¿no? Aquí hay un silencio sepulcral. Y ese silencio, amigos, a veces grita más que cualquier comunicado. Lo que sospecho yo es que les han puesto un caramelo en la boca que es mucho más jugoso que lo que tenían entre manos. Y a veces en este mundillo tienes que ser rápido y valiente para coger esas oportunidades. Igual han tenido que decir adiós a algo que parecía seguro para ir a por algo que promete ser un bombazo. Un salto a la aventura. Pensad en esto, si fuese un problema personal, una pelea, una crisis sería más fácil de imaginar, ¿verdad? Pero una pausa de trabajo así, de repente sin previo aviso, y que nadie la veía venir, de eso huele a estrategia, a algo planeado a conciencia. A lo mejor están reorientando sus carreras, buscando algo más ambicioso. Y claro, aquí es donde entra la magia del cine y la televisión. A veces para hacer algo grande tienes que parar. Es como cuando un deportista se retira un tiempo para recuperarse o para entrenar algo nuevo. Esto podría ser lo mismo para Can y Demet. Me da curiosidad ver qué les ha llevado a tomar una decisión tan drástica. Porque no es lo habitual, ¿eh? No es que uno diga, me voy de vacaciones, y ya está. Esto es un chao, proyectos. Y con lo prometedores que eran. Entonces, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creen que esta pausa es para preparar algo aún más espectacular que les cambiará la carrera? ¿O hay algo más oscuro y personal detrás de todo esto?